Entonces, el primer tema es fracción propia. ¿Listo? Cuando yo hablo de fracción propia, es aquella que tiene el numerador más pequeño que el denominador. Por ejemplo, la fracción 2/5. Es una fracción propia porque el numerador es más pequeño que el denominador. Cuando yo voy a representar esas fracciones, únicamente tengo que construir una figurita, dividirla en tantas partes como el numerador me diga, en este caso 5 partes iguales, y coger y de esas 5 seleccionar nada más 2. Entonces, lo primero es que las fracciones impropias son aquellas que tienen el numerador menor que el denominador. Segunda cosa que deben tener muy clara, la fracción impropia. La fracción impropia es aquella que tiene el numerador más grande que el denominador. Por ejemplo, la fracción contraria a esta que acabo de escribir, 5 medios. Esta fracción no es propia, es impropia porque su numerador es más grande que el denominador. Y cuando yo voy a representar estas fracciones, no me basta únicamente con tomar una figurita. Me toca tomar más de una figurita para poderlas representar. En este caso, yo voy a coger y voy a dividir la figura en 2 partes porque el denominador siempre me dice en cuántas partes las debo dividir y colorear 5. Como no me alcanza para colorear las 5, es ahí donde yo tengo que coger más recuadros, más figuras para poder colorear las 5. Entonces, fíjense que estoy dividiendo esto hasta el punto de que yo pueda coger y colorear las 5 que debo tomar, que las pueda seleccionar. Entonces, aquí ya pongo 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? Entonces, fíjense que yo en este caso cogí y seleccioné las 5. Entonces tengo una completa, 2 completas, lo que me significa un 2 grande. Y en este caso tengo una de 2. Es decir, que en este caso tengo 2 enteros y un medio. Ana Gabriela, ¿podría silenciar tu micrófono, por favor? Pero virtualmente le toca todos los días conectarse y estar pegados al computador para que controlar los. Gracias. Entonces, fíjense, fracción propia, la que tiene el numerador más pequeño que el denominador. Fracción impropia, la que tiene el numerador más grande que el denominador. Fracción unitaria. Cuando yo hablo de la fracción unitaria, es aquella fracción que tiene el numerador y el denominador igual. Por ejemplo, si yo tengo 3/3, es una fracción unitaria, ¿sí? ¿Y por qué significa que sea unitaria? Porque yo cojo una unidad, la divido en 3 partes, y cuando yo la divido en las 3 partes, voy a coger y voy a seleccionar las 3, porque el numerador me dice que seleccione las 3. Y significa que estoy tomando una unidad completa, una figurita completa. Entonces, cuando yo tengo la fracción unitaria, es aquella que tiene el numerador y el denominador iguales. Eso es la primera parte, eso está muy sencillito, ustedes únicamente tienen ahí que seleccionar las respuestas correctas. Esa evaluación está muy fácil. Listo. El siguiente tema, entonces ya vamos para el siguiente tema, que es amplificación de fracciones. Entonces, cuando yo voy a amplificar fracciones, sencillamente multiplico numerador y denominador por un número. Por ejemplo, si yo tengo la fracción 3/5 y yo digo, no, vamos a amplificar, esto no me está escribiendo bien, por 4. Entonces, si yo amplifico por 4, tengo que multiplicar arriba y abajo por 4. 3/5. 3 por 4 y 5 por 4. Entonces, esto me va a dar 3 por 4, 12 y 5 por 4, 20. Entonces, si yo les digo amplificar la fracción 3/5 por 4, ustedes saben que es 12 veinteavos. Multiplican arriba y abajo por el mismo número. ¿Listo? Siguiente.
una vez yo ya sé amplificar, uno puede amplificar por cualquier número que uno quiera, ¿cierto? Ya voy a pasar a simplificar. Siguiente, ya voy en amplificación, voy en simplificación. Para simplificar, yo no puedo simplificar por cualquier número. En la amplificación yo puedo multiplicar por el que yo quiera, pero en la simplificación no. Cuando yo hablo de simplificar, ya no estoy hablando de multiplicar, sino que estoy hablando de dividir. Entonces, si yo les doy, por ejemplo, la fracción 4 16avos, yo tengo que mirar en qué tabla de multiplicar encuentro el 4 y en qué tabla de multiplicar encuentro el 16 para poder coger y simplificar eso. Entonces, si yo, como ustedes ya se saben las tablas de multiplicar, entonces uno analiza. El 4 está en la tabla del 4 y el 16 está en la tabla del 16. Luego yo puedo coger y simplificar esta fracción por 4. 4 dividido en 4, 1. 16 dividido en 4, 4. Y si yo simplifico esto, esto me da un cuarto. ¿Listo? Hago otro ejemplo, que si yo tengo, por ejemplo, acá el número 3 novenos. Entonces yo digo, bueno, voy a coger y a simplificar esta fracción. Necesito buscar en la tabla de multiplicar que esté el 3 y esté el 9 al mismo tiempo. Entonces, si yo analizo, en la tabla del 3 está el 3 y está el 9 al mismo tiempo. Es decir, que yo puedo coger y dividir por 3. 3 dividido en 3, 1. 9 dividido en 3, 3. Y esto me va a dar como resultado un tercio. Luis, ¿vas a decir algo? Sí, señora profe, es que, o sea, que la simplificación tiene que ser con procedimiento o directa como la profe lo hizo. Como yo lo estoy haciendo, igual de ustedes ahí tienen que poner la respuesta. Y ya. Sí, pero sí, ¿Listo? gracias, profe. Voy a hacer el último ejemplo de simplificación. Hay personas que yo veo por allá muy, pero muy distraídas. 4 sextos. Entonces yo digo, voy a buscar en qué tabla de multiplicar está el 4 y está el 6 al mismo tiempo. Entonces yo analizo en la tabla del 4, no está el 6, en la tabla del 2. Entonces yo digo, bueno, entonces puedo simplificar por 2. 4 dividido en 2, 2. Y 6 dividido en 2, 3. Luego 3. esto me va a dar igual a 2 tercios. Pero también se puede, ¿por qué? Por la tabla del 4. Por la tabla del 4. ¿El número 6 está en la tabla del 4? No. Y también se puede simplificar esa. ¿Esta cuál? ¿2 tercios? Sí, profe. ¿Por qué número yo podría simplificar? ¿Por cuál? Por la de 1. Por la de 1, pero en la del 1 me va a dar lo mismo. Si yo digo 2 dividido en 1, 2, y 3 dividido en 1. Si no da lo mismo, no haríamos nada. Y si da lo mismo, no se hace nada. Siguiente tema. Ya, mejor dicho, pasamos lo de la simplificación. La simplificación la deben tener en cuenta de aquí en adelante para todos los procedimientos que vayamos a hacer. Ahora, fracciones homogéneas. Voy con el siguiente tema. Las fracciones homogéneas son las que tienen el mismo denominador. Por ejemplo, 2 novenos y 4 novenos. Como tienen el mismo denominador, son fracciones homogéneas. Otro ejemplo, 3 quintos y 8 quintos. Tienen el mismo denominador, entonces son fracciones homogéneas. Nada más. Les saldrá una preguntita, les dirán, la fracción tal y tal y tal y tal, ¿son homogéneas, sí o no? Y ya, y ustedes ahí deben saber. Siguiente tema. Fracciones heterogéneas. Las fracciones heterogéneas, pues sencillamente son las que tienen diferente denominador. ¿Sí o no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 2 quintos y 3 cuartos, son fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. Fíjense, el 5 y el 4 son números diferentes y eso hace que sean heterogéneas. Entonces yo les pongo ahí, la fracción 2 quintos y 3 cuartos, ¿son homogéneas o heterogéneas?
pues ahí ustedes van a decir heterogéneas. Heterogéneas. Bien, ¿listo? No es que vayan a hacer esas mismas preguntas. Profe, cuando son heterogéneas en la suma y en la resta se hace Profe, vamos a carita hacer un feliz. repaso. Listo, ahí lo estamos haciendo. Es que toca hacer el repaso un poco rapidito porque este tiempo es un poco más corto, pero igual ahí vamos súper bien. Siguiente, suma y resta de fracciones. Bueno, para la suma y para la resta yo debo tener en cuenta primero si son fracciones homogéneas o heterogéneas, porque no es lo mismo sumar fracciones homogéneas a sumar fracciones heterogéneas. Pilas con eso. Entonces, para la suma o para la resta, Teacher, también usted nos va a poner en la evaluación la fracción que no tiene un número abajo. no, esa no se las puse. Esa no se las puse, Sofía. Pero igual acuérdense que si no tiene número abajo, pues sencillamente es un 1. Entonces, si yo tengo fracciones homogéneas, por ejemplo, yo voy a coger y voy a sumar 4 novenos y voy a sumarla con 2 novenos. Esto es una fracción homogénea porque tiene el mismo denominador. Si tienen el mismo denominador, sumo lo de arriba, 4 más 2, 6, y dejo lo de abajo, que es 9. Pero resulta que aquí yo tengo 6 novenos y eso se puede simplificar. Entonces, no dejen hasta ahí el procedimiento porque hay que simplificar. El 6 y el 9 están en la tabla del 3. 6 dividido en 3, 2. 9 dividido en 3, 3. 3. Es decir, que si yo les digo 4 novenos más 2 novenos, pues ustedes van a saber que la respuesta es 2 tercios. No 6 novenos, es 2 tercios, porque hay que simplificar. Pero si no son fracciones homogéneas, sino son fracciones heterogéneas, por ejemplo, 3 quintos más 1 medio. Ustedes dicen, son fracciones heterogéneas, es decir, que ahí tengo que hacer la operación en carita feliz o en mariposa. Entonces, ahí el procedimiento es diferente. 2 por 5 me va a dar 10 de denominador. 3 por 2, siempre multiplico primero eso, 6, más 5 por 1, 5. Y yo digo, pues esto me va a dar 11 décimos. ¿Esto se podrá simplificar? El 11 y el 10 no están en la misma tabla, no se puede simplificar. No se puede. Entonces, ese sería el resultado final. Si es resta, pues en vez aquí de poner suma, pues sencillamente pongo resta y hago la operación. Si acá es resta, pues aquí ya no voy a hacer 4 más 2, sino 4 menos 2. ¿Listo? Entonces, pilas ahí, por favor. Siguiente. Ya vamos ahí en la suma y en la Profe, resta. ¿volvemos a entrar? No vuelven a entrar. Multiplicación y división. Pues eso sí es que es aún más fácil. No me importa si es homogéneo, no me importa si es heterogéneo en la multiplicación y en la división, porque en la suma y en la resta sí. Pero si yo tengo, por ejemplo, 3 cuartos multiplicado por 1/5, la multiplicación es derechita. 3 por 1, 3, y 4 por 5, 20. ¿Se puede simplificar esto? No se puede simplificar, lo dejo así. Si yo tengo, por ejemplo, 4 séptimos, y lo voy a multiplicar por 2 séptimos. Fíjense que son fracciones homogéneas, pero como es la multiplicación, yo realizo el mismo procedimiento. 4 Profe, por pero 2, cuando uno 8, le dicen cuando la y tiene 7 que por 7, multiplicar. 49. No me importa que sea homogénea porque en la multiplicación siempre se hace derecha. ¿Qué Profe, pasa? pero cuando, por ejemplo, a uno le dicen que por 4 o por 4... ¿Por un número solo? Sí, profe. Listo. Si yo tengo, por ejemplo, aquí 4 séptimos y les digo 4 séptimos multiplicado por 3. Pues ustedes Profe, o sea, cogen se multiplica... por 3, ponen el 1, no porque acá estoy multiplicando, no amplificando. Estoy Sí, multiplicando profe, fracciones. multiplicando.
Cuando estás multiplicando, le pones un denominador 1 y multiplicas derecho. 4 por 3, 12 y 7 por 1, 7. ¿Listo? Pilas con eso. Y ya el último punto, sencillamente, es el punto de la lectura de fracciones. Es decir, de una vez con estas que tengo aquí voy preguntando. A ver, vayan activando los micrófonos. María Paula, ¿cómo se lee esta fracción que estoy encerrando? 3/20. 3/20. Capera, ¿cómo se lee esta fracción que estoy encerrando? 3/4. Dana Rodríguez, ¿cómo se lee esta fracción? 1/5. 1/5, ¿cierto? Entonces, ahí eso es lo que ustedes tienen que hacer. Yo les digo, escriban cómo se lee la fracción. Y ustedes ahí sencillamente deben escribir. Por acá. ¿Ya la tenemos que escribir, teacher? Sí, ustedes la escriben, la van a escribir toda en minúscula, no con letra mayúscula, en minúscula. ¿Listo? Voy. Por aquí, Juan Manuel, ¿cómo se lee esta fracción que estoy encerrando? 4/7. Listo. Giovanni, ¿cómo se lee esta fracción que estoy encerrando? 8/49. Listo. Camilo Bernal, ¿cómo se lee esta? 2/7. María Camila Mármol, ¿cómo se lee esta que acabo de encerrar? Esta, Camila, pura. 4/7. Listo. Alejandra Guayazán, ¿cómo se lee esta que acabo de encerrar? Se lee 12/7. 12. Profe, lo que yo te iba a decir era que cuando se hacían, cuando la profe nos decía que en la multiplicación multiplicáramos por 3, entonces ahí ya no se hace como multiplicación normal así con el numerador y el otro numerador y el denominador con el otro denominador, sino se hace en X. No, señor. Ay, gracias, Luis. Esa es la división, que miren que me la salté. Cuando yo estoy dividiendo, porque acá estoy en la multiplicación, pero cuando yo estoy dividiendo, por ejemplo, 3/4 dividido en 1/5. En la división opero en cruz. 3 por 5, 15 y 4 por 1, 4. 4. Entonces, fíjense en esto. La multiplicación es derechita. Mientras que la división la estoy haciendo en cruz. Sí, profe, pero a la división no se le puede hacer carita feliz. No, más no, a X. la división no. Más X. La división únicamente es en cruz y ya. La multiplicación es derechita. ¿Listo? Entonces, pilas con eso, chicos. Eso es toda la temática. La evaluación está muy fácil. Es que estén concentrados, que no se vayan a poner a hacer pinochazo, sino bien juiciositos. ¿Listo? Bueno. No, chicos. Nos vemos mañana en la evaluación. Bien juiciositos estudian. Si alguien necesita el video, Muchas gracias. chao. Chao. Chao.